Bien, comenzamos con un nuevo vídeo en el que vamos a analizar micrografías, fotografías tomadas con microscopio óptico para tratar de distinguir los tipos de tejidos animales más importantes y las características que nos ayudarán a diferenciar un tipo de tejido de otro. En esta primera fotografía vemos una serie de estructuras circulares rodeando un canal central circular. Vemos una serie de estructuras de láminas circulares concéntricas, es decir, una estructura con forma cilíndrica, con una ordenación bastante evidente. Bien, este tipo de tejido no nos puede nunca dar lugar a dudas, es muy característico. Un sistema tan ordenado, tan organizado de sistema circular rodeando un canal central corresponde siempre a tejido óseo. Recordemos que el canal central de cada estructura cilíndrica que conforma el hueso compacto se denomina conducto de Havers. Conducto de Havers. Quizás en esta foto nos puede confundir un poco encontrarnos aquí con una especie de núcleo, con una estructura circular dentro del gran círculo central, dentro del gran canal central, pero tenemos que tener en cuenta que esto sencillamente es una célula endotelial, es decir, es una célula de las que bordeará el capilar sanguíneo. Es decir, recordemos que por el conducto de Havers circulan tanto vasos sanguíneos como nervios. Bien, entonces esto que vemos aquí en el centro es un capilar sanguíneo, y si acercamos un poco la imagen vemos claramente aquí en esta zona estas estructuras alargadas como esta de aquí. Estos son las lagunas, es decir, los huecos dentro de la matriz donde se van a colocar las células encargadas de fabricar y mantener la matriz del tejido óseo. Estas células se denominan osteocitos. Recordemos que cada estructura circular, cada estructura cilíndrica, mejor dicho, corresponde a lo que denominamos sistema de Havers. Es decir, toda la estructura de laminillas concéntricas es lo que denominamos una osteona o sistema de Havers. El hueso compacto estará formado en términos generales por varios miles de osteonas o sistemas de Havers dispuestas de forma paralela. En esta segunda fotografía encontramos varias cosas características. La primera que nos llama la atención quizás es una matriz extracelular de un color azul pálido, pero sobre todo muy homogénea, sin fibras aparentes. No es que carezca de fibras, porque de hecho este tejido es rico en colágeno, pero el colágeno está tan estructurado que la matriz adquiere una morfología absolutamente homogénea. Dentro de este mar azul, de esta matriz tan estructurada, tan lisa, encontramos huecos. Cada hueco de estos, por ejemplo aquí vemos un hueco muy grande, cada hueco de estos se denomina laguna.
Este tejido formado por huecos dentro de una matriz homogénea lisa, corresponde al tejido cartilaginoso. Recordemos que el tejido cartilaginoso se parece al hueso en una cosa, en que es un tejido duro, pero a diferencia del hueso, este tejido es más elástico. Y se suele aparecer en lugares donde la dureza y la elasticidad deben ir de la mano, como por ejemplo la punta de la nariz o el pabellón auditivo. Bien, aquí en esta laguna encontramos 1, 2, 3, 4 células. En esta laguna encontramos 1, 2 células. En esta laguna, pues aparentemente hay 3 células. Bien, esto es algo bastante habitual. En las lagunas están siempre ubicadas las células encargadas de fabricar y mantener esta matriz extracelular tan bonita, tan homogénea. Las células que fabrican y mantienen esta matriz extracelular del tejido cartilaginoso se denominan condrocitos. Se denominan condrocitos. A ver. Los condrocitos son células capaces de fabricar matriz extracelular y mantener esta matriz en buen estado. Si nos fijamos, una característica muy importante de este tejido es que siempre carece de vasos sanguíneos y de nervios. Se nutre por difusión a partir de tejidos adyacentes. En la siguiente fotografía se va a ver con más claridad. Bien, en esta fotografía vemos varias cosas. En esta zona de aquí volvemos a ver el mismo tejido de antes. Una matriz homogénea, sin fibras aparentes y con huecos en los que podemos encontrar células. Pues aquí se ve muy claramente una laguna con 2 células. Aquí se ve una laguna con 2 células. Bien, esto nos indica que esta zona de aquí es el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso debe de nutrirse de algún tejido adyacente, y eso es lo que quiero mostrar aquí. Alrededor del tejido cartilaginoso podemos encontrar un tejido fibroso con vasos sanguíneos. Esto de aquí posiblemente sea un vaso sanguíneo, aunque aquí el tejido adyacente está bastante deteriorado. Entonces esta zona de aquí de tejido conjuntivo, que rodea al tejido cartilaginoso se denomina genéricamente pericondrio. El pericondrio es el encargado de nutrir al tejido cartilaginoso, porque, como hemos dicho, el tejido cartilaginoso carece de vasos sanguíneos. Por lo tanto, necesita un tejido que le aporte nutrientes. Los nutrientes pasarán a través del tejido por difusión. En esta fotografía vemos un tipo celular muy característico. Este sí que es verdad que no suele generar muchas dudas. Un tejido formado por células muy alargadas con una excreción transversal muy clara. Bien, esto es tejido muscular. ¿Qué tipo de músculo es? Pues teniendo en cuenta que son células con forma de tubo muy alargadas y aparentemente sin ramificaciones en los extremos, podemos deducir que se trata de tejido muscular esquelético, es decir, músculo estriado esquelético. Músculo estriado esquelético. En términos generales es bastante fácil de diferenciar porque la excreción transversal en este tejido muscular es muy evidente.
Fijémonos en esta otra fotografía. Aquí también tenemos tejido muscular, pero la estriación transversal, si bien en algunas zonas, como esta de aquí, es ligeramente aparente o se puede deducir, en otras zonas pues aparece mucho más homogéneo. Estoy diciendo que esto es tejido muscular y aquí hay algo que nos va a dar una pista del tipo de tejido muscular que es esto de aquí y esto de aquí. Esto de aquí y esto de aquí son las zonas de unión entre las células musculares. Y como vemos, estas células musculares no tienen forma tubular, sino que están formando haces mucho más desconexos, no forman un tubo claro. Esto que vemos aquí es tejido muscular cardíaco, es músculo cardíaco. Es músculo cardíaco y estas zonas que marcábamos aquí o aquí son los discos de unión o zonas de unión entre las células musculares. Recordemos que estas uniones son esenciales porque el músculo cardíaco debe tener una contracción extremadamente coordinada. Entonces las señales eléctricas que provocan la contracción van pasando de unas células a otras y de esta manera, aunque hay algún pequeño problema y la señal neuronal no llegue, las células musculares se van a contraer de igual forma porque sus vecinas les van a enviar el impulso para que se contraigan. Esto es músculo cardíaco, que recordemos que es un músculo muy resistente a la fatiga y con una contracción bastante poderosa. Esto que vemos aquí también es tejido muscular. Es más difícil de diferenciar. Podría confundirse con tejido conjuntivo, por ejemplo, pero la densidad de núcleos, la gran cantidad de núcleos hace que veamos que hay muchas células pegadas unas a otras, aunque no se aprecian las membranas en esta foto. Y es muy raro que un tejido conjuntivo tenga tal densidad celular. Y además los núcleos son muy alargados, lo cual nos hace pensar que las células que poseen estos núcleos son también células muy alargadas. Esto es músculo liso. Aquí no se aprecia la estriación. Aquí no se aprecia la estriación transversal, sino que son células alargadas, todas dispuestas en la misma dirección. Pensamos que si están en esta dirección el músculo se contraerá de esta forma, es decir, las células harán que se acorte en esta dirección. Y insisto en que no es un tejido tan fácil de diferenciar como el músculo estriado esquelético, pero cuando tenemos un tejido compuesto pues por células tan alargadas, con núcleos tan alargados y con tanta densidad celular, con tantas células pegadas unas a otras, pues prácticamente podemos dar por seguro que es músculo liso. Ayuda mucho también si sabemos de qué zona es la micrografía, ya que el músculo liso se encarga siempre de contracción involuntaria. Entonces es muy habitual, por ejemplo, en preparaciones de tubos que deben contraerse de manera involuntaria. Por ejemplo, el tubo digestivo es muy importante, por ejemplo, en el estómago, en el esófago y también en todo el tracto respiratorio, ya que el tracto respiratorio puede variar su calibre gracias a la contracción del músculo liso.